Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a hablar acerca de los virus transmitidos en forma no circulativa de tipo semipersistente. Bien, estos se caracterizan porque poseen características de parte de los persistentes y de los no persistentes. La adquisición e inoculación es a través de una picadura de alimentación realizada por el insecto vector. Esto debido a que estos virus están altamente concentrados a nivel del floema, ¿no? Por lo tanto, requieren que esta picadura llegue hasta el floema, la cual corresponde a una picadura de alimentación. En este proceso de alimentación, las partículas virales se adhieren a las paredes del canal de alimentación, ¿no? Profundizan partes mayores que en el caso de los virus de transmisión no persistente. Y son expulsadas lentamente también. Bien, los ejemplos que corresponden a este grupo, está aquí el virus de la tristeza de los cítricos y el virus del mosaico de la coliflora. Bien, vamos a hablar detenidamente acerca del virus de la tristeza de los cítricos, el cual pertenece a la familia de los Clostroviridae y al género Closterovirus. Este virus tiene mucha importancia en nuestro país por el impacto económico que ocasionó más o menos en los años 70, fines de los 60, mediados de los 60 y también en los 70. Esta es una vista que permite visualizar cómo fue la magnitud, ¿no? La combinación de naranjo Washington Navels injertado sobre patrón naranjo agrio es una combinación en la que ambos, al ser susceptibles y en combinación adicional a esto de un strain del virus de la tristeza de síntomas muy severos, trajo como consecuencia una devastación de muchas de las plantaciones sobre todo del norte chico, ¿no? Donde se tenía concentrado las plantaciones de naranjo Washington Navel, ¿no? Las plantas prácticamente murieron y esto es más o menos algo que permite visualizar dar vuelta o preparar todo este campo para el proceso de cambio, ¿no? De eliminación de estos residuos o plantas. Tienen la magnitud de diámetro del tronco totalmente afectado a consecuencia de la acción de este virus. Bien. Este virus se considera que su centro de origen es el sur de China. Es uno de los virus más importantes a nivel mundial porque está reportado no solamente en zonas tropicales, sino también subtropicales. Si hacemos una retrospectiva acerca de cómo era el cultivo de los cítricos, antes de los años 30 las plantas eran de siembras de plantas francas, es decir, no se realizaban injertos. Eran, por lo tanto, plantas de un porte alto, demoraban en entrar en producción y eran plantas también susceptibles a la gomosis. Ya con un cambio en la agricultura, modernización de algunas tecnologías, empezaron a practicarse los injertos. Y una de las combinaciones que se trabajó en sus inicios fue esta combinación de naranjo dulce sobre naranjo agrio. Esto con la finalidad justo de reducir este porte y de recortar este tiempo en el que las plantas entraran en producción, ¿no? Desde un punto de vista productivo, esos eran los objetivos, ¿no? No se tenía en consideración esta, entre comillas, posible susceptibilidad frente a esta problemática viral, ¿no? El objetivo era estos dos, sobre todo estos dos, y el aspecto de reducir la susceptibilidad a gomosis, que es un carácter que le correspondía al patrón naranjo agrio. Como consecuencia de eso, lastimosamente se dieron todas las condiciones para tanto diseminar como favorecer la presencia de este virus en todas las zonas productivas, ¿no? Se calcula más o menos que cerca de 50 millones de plantas murieron y en nuestro país, sobre todo en la zona de Guarral, se tuvo más o menos una muerte de 200.000 naranjos injertados, naranjo Washington Navel injertados sobre naranjo agrio, ¿no? De ahí que les comentaba, el impacto que ocasionó este virus fue bastante severo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que ocasiona este virus, ¿no? ¿Por qué recibe el nombre de tristeza, ¿no? Es básicamente por el declinamiento como síntoma más evidente que se observa
en las plantas sobre todo, al menos por esos años, en las plantas de un porte bastante elevado. En una condición de un estado franco, se reporta la sensibilidad a este virus por parte de estos materiales, que los tienen aquí, y algunos síntomas ya más cercanos, se habla de un aclareo de nervaduras, ¿no? Como lo están visualizando en esta foto, ¿no? Las nervaduras muestran un tono mucho más claro. Hay un abarquillamiento de las hojas terminales de los follajes. Se menciona también un enanismo de las plantas, porque ahí vamos a ver dentro de la fisiología o el comportamiento de este virus qué es lo que ocasiona para que se genere este enanismo. Y el síntoma mucho más representativo al que siempre se ha relacionado el virus de la tristeza son estas acanaladuras, ¿no? Estas hendiduras, luego de que uno quita la corteza, ¿no? Tiene que quitar esta corteza para poder visualizar cómo se distingue o se desarrollan este tipo de conformaciones. Tienen aquí, en cuanto a la reacción a tolerancia, también estos otros materiales, y observen que en el caso de las mandarinas se consideran muy tolerantes a este virus, ¿no? De ahí que en la actualidad, recuerden ustedes de que ha habido un cambio en el tipo de cítrico, de lo que se sembraba en esos años, unas grandes áreas de Washington Navel. En la actualidad, el mayor hectareaje corresponde a mandarina, ¿no? Principalmente hablamos de un grupo de las satsumas, en la actualidad la de doble murco, es una de las que tiene las mayores áreas. Bien, entonces a lo largo del año hay toda una secuencia de distintos materiales de mandarinas, pero en sí lo que predomina es esta especie que es muy tolerante al virus de la tristeza. De ahí que ya no se observa una alta intensidad o impacto por parte de este virus, ¿no? Definitivamente también los patrones que se utilizan en la actualidad son patrones que también tienen este tipo de tolerancia. Bien. Bueno, los infectados muestran, los que son tolerantes pero están infectados muestran pocos síntomas. Bien, el injerto de patrón sobre patrón agrio que es susceptible origina la muerte, ¿no? Por eso este patrón prácticamente ya ha quedado en desuso. El patrón que es tolerante no le confiere tolerancia al injerto, eso es muy importante, ¿no? A veces lo que ocurre es que algunas características del patrón pueden ser conferidas al injerto, pero en el caso de este aspecto sanitario definitivamente esto no ocurre. ¿Bien? Entonces, uno de los síntomas básicamente es una reducción en el crecimiento, o sea, si bien es cierto, pueden ser tolerantes, o sea, eso significa que no va a morir la planta, no como en esta combinación de Washington Navel con naranjo agrio, en el que prácticamente al ser ambos altamente susceptibles se genera la muerte. En estas combinaciones que está aquí, que ven en la fotografía, es mandarina satsuma sobre patrón mandarina Cleopatra. En este caso, en esta vista, el tiempo de esta plantación es de 20 años, pero la altura de esta planta más o menos está aproximadamente en 1,50 m, 1,55 m, o sea, es un porte bastante pequeño, ¿no? Si bien es cierto, la planta no ha muerto, pero se genera una reducción en el crecimiento. Vamos a ver por qué es que ocurre este tipo de síntoma en términos generales. ¿Bien? Si quisiéramos recapitular esta parte de los síntomas, se habla o se menciona para el virus de la tristeza estos tres. Primero, el rápido declinamiento. Segundo, el stem pitting. Y el tercero es el amarillamiento de las plántulas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un rápido declinamiento, generalmente se da esto en esta combinación de los patrones susceptibles, el clásico naranjo agrio, que es uno de los más susceptibles, y lo que ocurre al interior de esta planta es una necrosis en el floema. Entonces, como consecuencia de la necrosis de este tejido vascular, hay una disminución
de los fotosintatos que deberían viajar de las hojas hacia la raíz para, obviamente, que se genere un almacenamiento de estas reservas, ¿no? Como consecuencia de la necrosis en el floema, se genera en cierta forma un anillamiento del árbol, ¿no? Trayendo como consecuencia que hay un déficit de de los materiales o de las reservas a nivel de la raíz, ¿no? Como consecuencia de esto se genera un colapso súbito o prolongado. ¿Bien? Tienen aquí otra vista. Esto es, como les decía, esta clásica combinación que fue bastante terrible en esos años, ¿no? Empieza con amarillamientos y posteriormente el declinamiento y la muerte, como están observando aquí, ¿no? Naranjo dulce injertado sobre naranjo agrio. A nivel, o sea, si levantamos la corteza, lo que vamos a observar es este tipo de síntoma, justo a nivel de lo que es el injerto. Acá está el patrón, el injerto, y se generan este tipo de síntomas, estas perforaciones que el síntoma ha recibido, bueno, esta denominación en inglés, o que se le conoce en castellano como panal, o también agujeros de alfiler, ¿no? Esto es ocasionado por el virus de la tristeza, ¿no? En esta zona de la unión. Obviamente esto trae como consecuencia que no haya este flujo o conducto por parte de lo que es el floema, ¿no? Trayendo como consecuencia la muerte o este declinamiento. Al hacer los cortes histológicos, lo que se observa pues son estas zonas o células necrosadas, ¿no? Y no es una continuidad, ¿no? Sino son algunas células las que empiezan a ser parasitas, las que comienzan a entrar en este proceso de mortandad, ¿no? Por eso es que el síntoma a nivel macro es que encuentran zonas donde se generan estas hendiduras y otras zonas en las cuales no. Este proceso de parasitismo empieza a nivel del cambio vascular, del cambio floemático específicamente. Entonces, cuando va desarrollando, se va diferenciándose ya en lo que es el floema, hay células que se mantienen vivas, pero hay células que obviamente han sido afectadas y mueren. Esto trae como consecuencia que a nivel macro tengan zonas muertas, que vendrían a ser las zonas hundidas, que vendrían a ser estas hendiduras, y otras zonas que continúan su desarrollo. Pero el problema es que ya no hay una continuidad, ¿no? Una continuidad para que este haz vascular, este haz floemático pueda permitir este proceso de movimiento de los fotosintatos. Tienen aquí otra combinación, este es en el caso de naranja Valencia, ¿no? Y observen ahí el comparativo entre una planta sana versus una enferma, ¿no? Observen aquí desarrollo, hay pérdida de follaje, ¿no? Hay zonas donde ya se está visualizando las ramas fácilmente. Esto no debería ocurrir en un siempre verde. Tienen aquí también otra vista. Es importante en este proceso de disección, se debe extraer la corteza para poder visualizar este tipo de síntoma a nivel de lo que vendría a ser el efecto que ha dejado la infección a nivel del floema. Y el síntoma de stem pitting, que es el segundo tipo de síntoma, también es necesario que ustedes tengan que extraer la corteza para poder visualizar estas hendiduras, ¿no? Son síntomas un poco severos. Este es el caso del pomelo. Y aquí, bueno, tienen una vista mucho mayor, ¿no? Esto son acanaduras o hendiduras mucho más profundas, generalmente en Washington Navel. Esto es en el caso de mandarina Satsuma, y aquí hay un comparativo entre una rama de una planta infectada versus una sana, ¿no? Y observen ustedes la diferencia entre la sana, no hay toda una integridad, no se observa ninguna hendidura. Aquí la mandarina Satsuma, si bien es cierto, tiene un cierto grado de tolerancia, no son las hendiduras tan profundas como en el caso del Washington Navel, pero sí se observa obviamente una cierta acción por parte de este virus. ¿Bien? De ahí es que, ¿recuerdan esa foto de hace
las diapositivas anteriores, donde el porte o la altura de la satsuma definitivamente no corresponde al de una planta sana, ¿no? Porque de todas maneras observen aquí hendiduras que se están desarrollando. ¿Bien? Y el síntoma de amarillamiento de plántulas, lo que se observa es un aclareo de las nervaduras. Observen aquí, las nervaduras están de una tonalidad amarilla. Esto corresponde a la acción del virus de la tristeza en lima mexicana, que es Citrus aurantifolia. Esto se da cuando las plantas están pequeñas. Bien. En el caso de estos materiales que tienen un cierto grado de tolerancia y que como consecuencia de esta reacción no muere la planta, pero de todas maneras está siendo afectado y el tamaño o el calibre de los frutos disminuye, ¿no? Y tienen ustedes aquí esta vista entre un fruto de pomelo proveniente de una planta sana versus aquellos que provienen de plantas infectadas, ¿sí?, por el virus de la tristeza, ¿no? O sea, definitivamente es mucho menor el calibre de estos frutos, ¿no? Pues vuelvo a reiterarlo, si bien es cierto, no mata la planta, pero en cuanto a calidad, ¿no?, sí va a afectar. ¿Quién es el agente causal? Tienen aquí una vista por microscopía electrónica, es una partícula alargada, bastante larga, ¿no?, flexosa. Estamos hablando de unos 2000 nanómetros de largo. Está restringido al floema, específicamente es el punto donde está concentrado la infección. No hay transmisión por inoculación mecánica, ¿no?, debido a que la concentración se da a nivel de este tejido vascular. No hay presencia o altas concentraciones del virus a nivel de lo que son las células epidermales. Entonces, por lo tanto, es imposible que se pueda realizar un trabajo a nivel de plantas indicadoras. Sí se puede trabajar a nivel de injerto, que esa es una de las opciones. Y tampoco hay transmisión por semilla botánica. Quienes se encargan de diseminar este virus son los áfidos en forma semipersistente. El más eficiente es Topsoptera citricida, que es justo el áfido de los cítricos. No es tan eficiente en esta especie de Apis spiraecola, pero sí, bajo condiciones de investigación, se ha reportado que Apis gossypii es bastante eficiente, solo que esta especie definitivamente no es no tiene mucho desarrollo en las plantaciones de cítricos, ¿no? Probablemente pueda visitarlo para realizar algunas picaduras de prueba, pero definitivamente no es su huésped. Se requiere que exista un tiempo de adquisición, un periodo de adquisición bastante prolongado. Hablamos aquí de unos 30 minutos. Son virulíferos entre 24 a 48 horas, aunque se estén alimentando. Recuerden de que el virus está obviamente concentrado a nivel de lo que es floema. Entonces, la picadura de alimentación hace o permite que el estilete llegue a nivel del floema, ¿no? Entonces, por lo tanto, siguen manteniéndose virulíferos, ¿no? Tienen aquí una vista de un ataque bastante severo por parte de estos áfidos. Está restringido al intestino anterior, lo que comentaba al inicio, puede profundizar y llega a partes más profundas de este canal de alimentación, pero una vez que se realiza la muda, ¿no?, hay cambio de esta cutícula, deja de ser virulífero. ¿Bien? El periodo de adquisición es también bastante prolongado, ¿no? Recuerden que es una picadura de alimentación, no hay periodo de latencia, porque el virus no es circulativo, ¿no? O sea, no viaja en el cuerpo del insecto, ¿no? Únicamente es adquirido por el canal de alimentación, llega un poco más profundo que corresponde al intestino anterior, pero una vez que se realiza la muda, deja de ser virulífero, ¿no? Por eso se habla de un periodo de retención aproximadamente de 24 a 48 horas. ¿Bien? Para hacer un diagnóstico, en cuanto a plantas indicadoras o pruebas biológicas, se tiene que trabajar con injertos, no hay la posibilidad de hacer inoculaciones mecánicas, y si se tiene una sospecha,
se hace este injerto sobre el limón sutil, que es altamente susceptible, ¿no? Los síntomas que se observarían ahí son líneas húmedas sobre el embe, sacáreo parcial en venas, ¿no? y acanaluras en los tallos, ¿no? Pero esto va a demandar más tiempo para que se genere este tipo de síntomas. O sin optar por pruebas serológicas, microscopía electrónica, que va a permitir visualizar la partícula viral, o RT-PCR. Bien. Al hablar del manejo integrado de cítricos, el punto de partida, considerando lo que ocurrió en los años anteriores, el movimiento de material, y constantemente, al menos para frutales, se mueve muchos materiales, cada cierto tiempo se va renovando o cambiando de variedades o de cultivares en función a los mercados o a la demanda del consumidor, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, uno de los puntos de partida pasa a ser el control de tipo legal, ¿no? Se habla de cuarentenas para poder visualizar cómo es el comportamiento de esos nuevos materiales que se están introduciendo en un determinado agroecosistema. El segundo aspecto es trabajar con patrones de tolerancia. Eso ha permitido que en la actualidad se reduzca mucho este problema. Y tienen ustedes aquí este cuadro donde pueden visualizar distintos patrones y cuáles son sus reacciones, no solamente a tristeza, porque definitivamente un agroecosistema de cítricos no es el único problema con el cual uno va a tener que lidiar, ¿no? El Phytophthora es un problema que es casi endémico en distintas zonas productoras de cítricos, sobre todo si es que la dotación de agua proviene de agua de riego, ¿no? Si es una fuente de pozo, definitivamente no hay posibilidad de presencia de inóculo o introducción de inóculo de Phytophthora. Pero a veces no solamente es este el problema, puede haber, está reportado también exocortes, que es un viroide en nuestro país, ¿no? Está reportado aquí también en costa central. Y ustedes saben también que los suelos de costa, fuera de los aspectos sanitarios, también hay problemáticas de sales, ¿no? Hay problemas de salinidad. Entonces ya no es solamente elegir el patrón en función a los factores de tipo fitopatológico, sino también de un tipo abiótico. Entonces tienen aquí varios, luego de este naranjo agrio, que fue uno de los primeros patrones en ser trabajados, de su comportamiento, definitivamente fue desplazado o reemplazado por mandarina Cleopatra, y luego empezaron ya a introducirse algunos patrones con sangre o progenitor de naranjo trifoliado, que es resistente o tolerante, ¿no? Depende de mucho de la reacción también de las razas del virus de la tristeza, que permite establecer híbridos como algunos citranges, Troyer u otros, que al tener este tipo de progenitor le confiere esta tolerancia, ¿no? Entonces los que se están utilizando en la actualidad tienen esta fuente que le permite, que es lo que estamos viendo en campo, ¿no? Que hay una reducción muy evidente del impacto de tristeza, ¿no? en las plantaciones actuales. Entonces esto es lo más o menos lo que les comentaba, ¿no? Bajo nuestras condiciones, definitivamente pues tenemos una menor incidencia por parte de tristeza, ¿no? Tienen aquí una vista de los comportamientos. Este es uno de los citranges que como patrón que se utiliza en campo, ¿no? Tienen algunos otros codificados. Ahora, no solamente es el aspecto del patrón, sino también el de la yema, ¿no? La yema o el injerto que se va a injertar. Y esto debe provenir de una planta madre que esté libre, ¿no? Libre de este virus, ¿no? Justo para prevenir lo que ocurrió años anteriores, ¿no? Por ese movimiento de material, la raza de tristeza que predominó durante esos años definitivamente ocasionaba síntomas mucho más severos, ¿no? Que generaba estas acanaladuras muy profundas. Entonces es muy importante la fuente de dónde va a provenir esta yema, que debe estar libre del patógeno.
Lo otro, bueno, ya entramos al aspecto del manejo, el manejo del vivero. Muchas de las empresas de agroexportación que tienen operaciones de áreas mucho más amplias, tienden a realizar ellos mismos su producción de plantones, ¿no? Entonces tienen aquí una vista de una producción, obviamente bajo una condición semicontrolada, evaluando cuál es la reacción o el comportamiento a fin de evitar que haya una posibilidad de presencia de algún insecto vector que pudiera infectar estos plantones, ¿no? Entonces, el punto de partida, luego ya de hacer la selección del patrón y del injerto a instalar en un determinado ecosistema, pasa a ser el manejo del vivero, ¿no? Que aquí es tolerancia cero. Bien. Tienen aquí una vista de algunos de los trabajos que se han realizado en cuanto a injertos, ¿no? El crecimiento, el desarrollo sobre este patrón y teniendo ya aquí los plantones injertados. Otro aspecto que luego de ver lo que es el componente genético, que vendría a ser las fuentes de resistencia o de tolerancia, el manejo y que esos plantones sean llevados a nivel de los campos ya definitivos. En algunos casos, y hay referencias en algunas bibliografías que ponen como caso a Perú, de la utilización de esta práctica que se conoce como protección cruzada, ¿no? Que ya lo han visto cuando se ha revisado el virus de la mancha anillada del papayo. Bien, entonces la protección cruzada es una práctica que en algunos países, tipo Brasil, tipo Estados Unidos en Hawái, se trabaja con una selección de razas suaves, ¿no? Se inocula en las plantas a nivel de vivero y posteriormente cuando es llevado este plantón a campo definitivo, ¿no? El hecho de que esté inoculado con una raza suave impide que si en ese agroecosistema está una raza que ocasiona síntomas mucho más severos, pueda llegar a establecerse. Entonces hay ejemplos donde se han dado muy buenos resultados, como les comentaba, en Brasil o en Australia. Aquí en nuestro país, y esta es una foto que hace referencia a este comportamiento entre uno que ha sido una planta madre que ha sido, que tiene esta inoculación con una raza suave, ¿bien? Que es la que estoy acá resaltando. Las referencias y los registros, y siempre lo comentaba un viverista de la zona de Chincha, que tenía él ya la selección, ¿no? Entonces, estoy hablando más o menos de los años 90, ¿no? Esto ha sido reportado, están los registros en algunas de las publicaciones que les voy a alcanzar. Bien, pero es una alternativa sobre todo bajo los ecosistemas en los cuales está presente los strains de razas bastante severas, ¿no? Como alternativas de manejo. Bien, y con esto hemos concluido los virus de transmisión no circulativa semipersistente.